Capítulo 176. Jake no pudo evitar sentirse decepcionado con el Minotauro. Había sentido que invadía su mente mientras luchaba por combatir la energía. No podía moverse, y simplemente se quedó allí, a menos de 15 metros de distancia entre él y el monstruo. Su esfera lo hizo consciente del mundo exterior, pero nada más. Sin embargo, por dentro, también sentía algo. Así pasó media hora, los dos teniendo una batalla mental. Bueno, era más Jake en un poco de confusión, luchando lentamente contra la energía mental y el maldito Minotauro tratando de encontrar una debilidad para explotar. Todo fue una pena. Jake creía que podría haber tenido una buena pelea con el rango de era más rápido, pero era más fuerte y tenía su magia mental para al menos despistarlo aquí y allá. Y aunque su cuerpo no era tan resistente, su vitalidad era alta con seguridad. Las heridas causadas por el ante se curaron en su mayoría en el cadáver del Minchiev, solo mediante el consumo pasivo de puntos de salud para curarlo. Jake también estaba bastante seguro de que el monstruo no estaba cerca de quedarse sin maná u otros trucos de magia. Dudaba que la pelea hubiera terminado en la siguiente hora, incluso si se hubieran peleado, y Jake había estado esperando con ansias. Sin embargo, murió. No por quedarse sin salud, simplemente se había rendido. Jake lo había dejado entrar, sin molestarse en resistir la exploración mental de sus recuerdos. No sabía hacia dónde miraba, al menos no al principio, pero pronto tuvo la sensación de que el Minotauro estaba buscando hacia una parte profunda de su alma. Uno al que el Minotauro normalmente nunca podría acercarse. Pero Jake le permitió acercarse, y tan pronto como el Minchiev vislumbró lo que había estado buscando, decidió acabar con él mismo. Un maldito cobarde. Era solo un toro que tuvo suerte y encontró algún elemento que le permitió evolucionar rápidamente. Jake no creía que todas las bestias obtuvieran recuerdos de antes de evolucionar, pero claramente, el Minotauro lo había hecho. Quizás debido a sus habilidades. No es que importara más. Jake se adelantó para ver el cadáver del monstruo, y lo primero que notó fue el bastón. Pillar of Encumbrance, raro, una barra de metal hecha de un tipo de metal con la capacidad natural de cambiar de peso según la intensidad del maná infundido en su interior. Increíblemente duradero. Requisitos, N.A. Jake lo miró y honestamente estaba un poco sorprendido. Ni siquiera era un arma, era solo una barra de metal que podía volverse más pesada si se infundía con maná. Ni siquiera tenía requisitos. Sin embargo, el arma se ajustaba fantásticamente al Minotauro, y Jake también la recogió felizmente. El monstruo no tenía ningún otro equipo, dejando solo su cuerpo atrás. También fue entonces cuando Jake escuchó los gritos detrás de él, y de repente recordó que el gran granero detrás de él había estado lleno de humanos controlados mentalmente. Jake depositó el cadáver del Minotauro y el pilar de gravamen antes de dirigirse rápidamente al granero para ver qué estaba pasando. Entró e instantáneamente sintió que docenas de ojos se posaban en él. Todas las personas retenidas como prisioneras por el Minchiev estaban ahora lúcidas y fuera de cualquier hipnosis que las mantuviera pasivas. La aparición de una figura enmascarada que entraba en el granero llamó rápidamente su atención, su cautela era clara. Ninguno de ellos habló, solo lo miraron vacilantes. Por lo que parece, habían roto el control mental hace un rato y tenían tiempo para tratar de obtener una comprensión básica de su situación. Y Jake estaba más que feliz de aclarar más lo que había sucedido. El Minotauro está muerto, dijo Jake, invocando su cadáver. Ahora, eso llamó su atención. ¿Lo mataste?, preguntó una persona en el frente, una que vestía un uniforme familiar. Hice. ¿Eres de ese fuerte dirigido por un tipo llamado Philip?, preguntó Jake, arrojando al Minotauro de regreso a su almacenamiento inmediatamente. Sí. ¿Tú también vienes de allí? No te había visto antes, ¿estás? ¿Dónde están todos los bovinos?, preguntó Jake, interrumpiendo al joven. Tal vez era un poco tarde, pero Jack recordaba claramente el área fuera del establo llena de toros y bastantes líderes de rebaños. Vi a algunos correr hacia allí, interrumpió una voz, señalando la gran puerta y en la distancia. Directamente hacia el fuerte.
Las bestias se fueron hace un buen rato justo cuando todos comenzamos a despertar. Bueno, ¿no es esto simplemente genial?, pensó Jack, rápidamente habiendo asimilado lo que había sucedido. Tal vez fue un mecanismo de seguridad o una orden arraigada, pero parecía que el Minotauro Minchiev había ordenado a todos los bovinos que cargaran hacia el fuerte. Una auténtica jugada de gilipollas, totalmente en consonancia con su personalidad. Incluso si perdiera ante Jack, al menos lograría acabar con el asentamiento. Jake negó con la cabeza y se volvió hacia las personas que aún estaban en el granero. Estaba bastante seguro de que todos estaban allí, probablemente demasiado asustados o confundidos para irse. Espera aquí. Haré que envíen un grupo para escoltarlos de regreso al fuerte dentro del día, después de que vaya a arreglar las cosas allí. No se molestó en explicar más cuando se fue, usando One Step Mao para regresar rápidamente al fuerte. A estas alturas, debían haber pasado 45 minutos desde que se fueron los bovinos. Lo que significaba que, según su estimación, probablemente ya habían llegado allí. No es que Jack estuviera ansioso. Neil y su grupo estaban allí, y seguramente podrían ganar algo de tiempo incluso contra los líderes de la manada que se acercaban al límite de nivel para el grado E. Ah, sí, y Mistie también se estaba relajando allí. Prepararse. Los magos empujan la pared. Philip gritó mientras miraba hacia el horizonte, el sudor frío le corría por la espalda. Necesitaremos su ayuda, o todos moriremos, dijo, girándose hacia el grupo de Miranda. Neo solo asintió con la cabeza. ¿Cuántos?, preguntó el mago espacial, y después de que Philip escuchara a uno de los francotiradores en un walkie-talkie, respondió gravemente. Se contaron más de 50 líderes de manada y, según su tamaño, algunos de ellos parecen estar por encima del nivel 90. Son seguidos por un ejército de toros y bovinos de piel áspera. Tal vez deberíamos evacuar. En otras palabras, demasiados. Krisen intervino, obteniendo un asentimiento de Philip, sin siquiera molestarse en argumentar en contra. Se volvió hacia Miranda y preguntó con severidad. ¿Es esto obra de este dueño? ¿Fue él y los provocó para que nos atacaran? En primer lugar, dijo Miranda, ¿por qué diablos haría eso? En segundo lugar, si había un ejército en espera no muy lejos, listo para cargar aquí dentro de una hora de su partida, ¿no crees que planearon atacar todo el tiempo? En el peor de los casos, simplemente hizo que impulsaran un poco su plan de ataque. Philip solo la miró antes de negar con la cabeza. No importa, tenemos que evacuar tan pronto como po. Fue interrumpido por una erupción de luz, que no provenía de la manada que se acercaba, sino del interior del fuerte. Más exactamente, desde lo alto del torreón central. Plumas azules espectrales comenzaron a llover desde arriba cuando un halcón azul gigante se levantó ligeramente de la torre, flotando en el aire. Tenía una envergadura de casi 10 metros, y lo que parecía una niebla azul flotaba a su alrededor, tomando diferentes formas. Era el grado de traído por el dueño enmascarado. ¿Halcón canción mística? Mana cobró vida cuando la niebla comenzó a condensarse y formar círculos mágicos en el aire. Todos los humanos dentro del fuerte se encontraron reprimidos, incluso los poderosos como Neil y su grupo sintieron la presión. Era magia con poder por encima de cualquier cosa que pudieran manejar. Los muchos círculos de magia que flotaban arriba comenzaron a superponerse, y pronto formaron un gran círculo perfecto. La luz azul comenzó a emitirse desde el centro del gran círculo, pronto cubriendo todo su centro. Pasaron unos segundos más, y el brillante avión azul que flotaba arriba comenzó a derramar lentamente aún más niebla. Parecía que un lago vertical azul brillante había aparecido repentinamente en el aire, uno con un diámetro de más de 20 metros, lo que lo hacía parecer más que un poco intimidante. Justo cuando los de abajo comenzaron a preguntarse qué estaba haciendo el grado D, la superficie del lago metafórico se onduló cuando algo salió de él. Parecía una especie de gato gigante, pero antes de que alguien pudiera verlo bien, la segunda criatura salió. Y luego un tercero, y un cuarto, antes de que pronto docenas de animales flotaran en el aire arriba. Todos ellos eran azules, con niebla emanando de sus cuerpos. Parecían semi-transparents, y cuando Philip identificó uno, se sorprendió. ¿Bestia mística?
Philip tenía el nivel 59, por lo que una bestia por debajo del grado de que no podía identificar tenía que tener al menos el nivel 89. Y no podía identificar ni una sola de las bestias azules. Pero eso en sí mismo no fue tan impactante como el hecho de que pudieran ser identificados. ¿Eran citaciones de algún tipo? ¿O fueron teletransportados allí desde otro lugar? No lo sabía, y dudaba que el pájaro azul gigante lo compartiera. Después de que el portal convocó a más de 30 Miss Beasts, dejó de escupir más. Ninguna de las dos bestias convocadas era idéntica, pero variaba mucho, desde bestias parecidas a gatos hasta pájaros e incluso una que parecía una mezcla entre un elefante y un rinoceronte. Con un simple movimiento de su ala, Mestsanhawk ordenó a la convocatoria que se moviera. La niebla se arremolinaba alrededor de cada bestia mientras corrían sobre un rastro de niebla que se formaba bajo cada una de sus pisadas. Philip solo podía mirar con asombro mientras se precipitaban hacia la manada que se acercaba. El Mestsanhawk ya estaba preparando su próximo movimiento. Parece que podemos evitar una evacuación, dijo Eleanor con una pequeña sonrisa. ¿Sabías que el grado D se quedó atrás? Philip le preguntó a Miranda, que se veía relativamente relajada incluso después de que el pájaro misón desató su poder. Por supuesto, ¿pensaste que el dueño dejaría el fuerte indefenso en su ausencia? Ella respondió con confianza mientras interiormente pensaba exactamente lo contrario. ¿Cómo diablos podría saberlo? Él no dijo nada, y el maldito pájaro se escondió en la invisibilidad todo el tiempo. Pero eso no significaba que no se aprovecharía de la situación. Diablos, mientras que el propietario se había salido del guión más veces de las que le gustaría, muchacho, funcionó bien. Se las arregló para mostrar su propio poder, el poder de su compañero, y al mismo tiempo crear buena voluntad hacia todos los habitantes del fuerte. Si iba a ser visto como un protector de la ciudad, probar exactamente cuán capaz era para protegerlos al acabar con un ejército de bestias era un buen comienzo para construir una reputación. Entonces, con anticipación, observó la batalla que estaba a punto de desarrollarse. Neo también miró por encima de las paredes mientras se volvía hacia su grupo. ¿Quieres unirte? Debería valer la pena cazar a algunos de esos líderes de manada. Claro que sí, dijo Krisen. Mientras esas extrañas criaturas de la niebla no nos ataquen también. Esperemos que no lo hagan. Comience a prepararse, iremos en cuanto llegue Silas, finalizó Neo mientras empezaba a sacar algunas piedras y cristales extraños del orbe de Cayox y los colocaba en el suelo como un círculo mágico. Una vez que terminó, le dio a cada uno de los miembros de su grupo un pequeño cristal. Teletransportaciones de emergencia, explicó Neil a Miranda y Philip. Miranda solo asintió con comprensión, mientras que Philip parecía muy interesado. No sabía exactamente de qué era capaz el grupo de 5, pero la teletransportación ciertamente sonaba impresionante. Unos 10 segundos después, ocurrió el primer choque de Miss Beasts y la manada de bovinos, y no fue una pelea. Las afiladas garras de un Miss Beast parecido a un gato desgarraron 3 Roughhide Bovines, todos solo alrededor del nivel 30, aparte con un simple golpe. La bestia gigante parecida a un elefante los pisoteó fácilmente, ya que pronto comenzó a luchar con un líder de manada en su propio nivel, y salió victorioso. Neil y los demás pronto se unieron, saltando el muro solo unos segundos después de que llegara Silas. Todos aterrizaron en un disco flotante cuando Neo los acercó, Levi ya comenzaba a pulirse. Eleanor tampoco esperó, pero ya había disparado un power shot antes de que aterrizaran. Se quedó en la plataforma flotante flotando 10 metros por encima mientras su grupo saltaba. Krisen tomó la delantera mientras se dirigían directamente hacia uno de los líderes de manada más grandes. Necesitaban desafiarse a sí mismos para seguir progresando, y una bestia cerca de la cima del nivel le era un oponente adecuado. Levi saltó, dejando largas cicatrices de fuego en el suelo con cada golpe, enviando partes bovinas por los aires. Ninguno de ellos golpeó a Krisen mientras avanzaba, derribando vacas grandes con su escudo o simplemente matándolas directamente con su espada. Neil invocó 2 discos de maná espacial que controló como 2 hojas de afeitar circulares. Básicamente, solo estaba tomando una barrera espacial e inclinándola, convirtiéndola en un arma poderosa. Por supuesto, se podían romper,
como lo había hecho Jack, pero eran bastante útiles cuando se desbloqueaban. Eleanor lanzó un aluvión de flechas, usando una habilidad similar a Splitting Arrow, pero en lugar de hacer una, hizo cientos. La diferencia era que la mayoría de sus flechas no eran reales, sino ilusiones que hacían que solo unas pocas hicieran daño real. Pero ayudó a causar el caos y permitió que Levi se acercara. Rápidamente se acercaron lo suficiente para luchar contra el líder del rebaño y comenzaron su asalto con los 5. Trabajaron juntos, cubriendo las debilidades de los demás, y dieron golpe tras golpe a la bestia. Neo disparó rayos espaciales que golpearon como un mazo con una intensa energía cinética, curando a Silas o levantando una barrera ocasional o mejorando a alguien. Les tomó unos minutos, pero pronto tuvieron al líder del rebaño a la defensiva. Fue impresionante que un grupo de humanos casi 40 niveles por debajo de la bestia pudiera hacer que la pelea fuera tan unilateral. Por supuesto, el líder de la manada no era el más fuerte de los grados E, ya que eran más adecuados para mejorar y liderar a sus grupos en comparación con el combate en solitario, pero de todos modos fue impresionante. Sin embargo, en el mismo periodo que les llevó casi vencer a uno, el grupo de Miss Beasts ya había matado a más de una docena de líderes de rebaños y masacrado a más de 1000 bovinos normales. Todo esto sin que Mestsangbird se involucre directamente además de su convocatoria. Y cuando se involucró, Jake se abrió paso por la colina, y el fuerte finalmente apareció a la vista. Vio la manada masiva en medio de ser masacrada por un grupo de bestias azules que despedían el aura de Mistie, lo que le hizo darse cuenta instantáneamente de que estaban conectados con el halcón. Miró desde lejos y vio que Mistie había invocado una especie de forma fantasmal a su alrededor mientras aún flotaba sobre el fuerte. Vio los círculos mágicos a su alrededor cuando todos se unieron y formaron un solo círculo pequeño. Mana explotó cuando disparó un solo rayo de energía que se arqueó y golpeó a uno de los muchos bovinos. Un segundo rayo salió un momento después, y luego disparó un tercero y un cuarto hasta que disparó más de una docena cada segundo. Como una ametralladora disparando láseres guiados, lanzó ataque tras ataque durante los siguientes 10 segundos antes de que el círculo mágico se dispersara. Todo el campo de batalla ahora estaba lleno de cadáveres de bovinos sin cabeza. Solo quedaban alrededor de 50 bestias en pie, la mayoría de ellos líderes de manada. El ataque mágico gigante había matado a miles de bovinos en un solo movimiento. Jake se rió entre dientes mientras sacaba su arco y decidió unirse a la diversión. Los líderes de la manada vivos estaban a su alrededor o por encima de su propio nivel, así que, ¿por qué no? Aunque tendría que darse prisa porque los restantes ya habían sido atacados por las Miss Beasts. Y Neil y su grupo todavía estaban trabajando para derrotar a su único líder de manada, Mistie, lo suficientemente amable como para no interferir en su pelea. Capítulo 177. Philip se quedó con sus soldados en la pared, todos mirando la masacre absoluta que se desarrollaba ante sus ojos. Las Miss Beasts azules gigantes que destrozaron a los pocos bovinos sobrevivientes después de que el loco hechizo mágico desatado por el Mestsangbird mató a la mayoría de las bestias más débiles. Al principio, todos quedaron impresionados por Neil y su grupo cuando se enfrentaron al líder del rebaño, pero era difícil compararlo con lo que había hecho el rango de fue una comparación injusta. Para empezar, lo más probable es que el grupo solo pueda manejar 2 o un máximo de 3 Miss Beasts si todos trabajan juntos. Y era muy dudoso que pudieran matarlos. Mientras tanto, Mestsangbird podría invocar 10 veces ese número y al mismo tiempo representar una amenaza en sí mismo. Justo cuando todos pensaban que no pasaría nada más, algo atravesó el campo de batalla y abrió un enorme agujero en uno de los líderes del rebaño. La herida que quedó atrás pronto comenzó a pudrirse, y ni siquiera tuvo tiempo de moverse antes de que su cabeza también explotara. Vinieron más ataques, y algunos observadores de vista aguda notaron que se trataba de flechas. Sin embargo, nadie podía ver de dónde venían, al menos ninguno de los que estaban en la pared. Una sola figura detectada aproximadamente a 5 kilómetros al este, escuchó Philip a través de su walkie-talkie de uno de los francotiradores en la torre. Ellos también estaban simplemente observando, sabiendo que en realidad no podían contribuir mucho. Philip tenía una buena idea de quién era el tirador, y solo pudo suspirar con resignación, pero también sintió un poco de confianza, al menos estaríamos protegidos.
Wells, ¿cuándo crees que podemos comenzar la migración?, preguntó. Todavía no habían terminado por completo con sus negociaciones, pero a este ritmo, todos iban a seguirlos de todos modos. Jake entró en el fuerte después de que él y todas las Miss Beasts terminaron de limpiar el campo de batalla. Neil y su grupo también acabaron con el gran líder del rebaño con el que habían estado luchando. Jake vio que era de nivel 99, y aunque no era tan fuerte como lo había sido el líder de la horda, ni por asomo, seguía siendo un oponente decente para el grupo. También vio que 3 de ellos habían subido de nivel, así que estuvo bien. Cuando Misty vio entrar a Jake, disipó la forma mística gigante azul que había estado usando y voló hacia abajo y comenzó a flotar a su lado. Ya había disipado el portal gigante, que posteriormente también hizo desaparecer a las Miss Beasts. Con esta batalla, si pudiera llamarse así, Jake había logrado una buena comprensión del poder de Misty, y de hecho no era tan adecuado para peleas directas con un oponente del mismo nivel. Si bien tenía diversos medios, su poder principal residía en la complejidad y diversidad de los hechizos, no en la fuerza bruta. Contra una horda de enemigos, probablemente era la mejor bestia que había visto. Derribar un ejército de bovinos no fue fácil, ni siquiera para Jake. Comenzaría a cansarse y las heridas se acumularían, ya que si bien los líderes de la manada no eran tan fuertes individualmente, todavía había muchos de ellos. Sin embargo, sus poderes la hacían bastante inadecuada contra algo como el Thunder Rock o incluso el mismo Jake. Claro, tendría algunos métodos de ataque efectivos, pero dudaba que la mayoría fuera tan efectivos si usaba sus escamas y bombardeaba al halcón desde lejos. En cuanto a cómo le iría a Misty contra el Minotaur Man Chief, honestamente, era difícil de decir. Dependía de si Misty podía resistir su magia mental y confiar en los ataques a distancia. Otro factor fue también si la convocatoria era inmune. Incluso entonces, probablemente no ganaría. Si el Minotauro se acercaba y asestaba algún golpe, Misty estaría en un mal momento. De todos modos, Misty es un poco increíble por derecho propio, debería hacer que me enseñe algo de magia. Señor, dijo Miranda, caminando hacia Jake y su amigo halcón. Philip ha accedido a migrar al bosque, pero no nos llevaremos a todos de inmediato. A medida que nos expandamos lentamente, los llevaremos allí mientras mantenemos un pequeño puesto de avanzada en este fuerte. Explicó un poco más sobre sus planes, Jake solo escuchaba y asentía. Todo sonaba bien, y en realidad no tenía objeciones ni interjecciones. El primer grupo que iría incluía al mismo Philip, principalmente para ver el bosque. Regresaría nuevamente al fuerte el mismo día, por lo que es probable que el fuerte esté a salvo. Lo único que Jake tenía que decir era, por supuesto, informar a Miranda sobre las personas que quedaron en el granero, y se decidió que Neil y su grupo irían con algunos de los hombres de Philip para escoltarlos de regreso. Con el Minotauro muerto y la amenaza de los ataques diarios desaparecida, la vida en el fuerte debería ser mucho más fácil. Sin embargo, eso no significaba que fuera completamente seguro. Las bestias y los monstruos aún atacarían para reclamar la abundante experiencia de los muchos humanos que residen dentro, pero probablemente no sería en grandes ataques coordinados como antes. Jake podía sentir a Misty feliz de que finalmente regresaran. No se habían ido por tanto tiempo, pero entendía la ansiedad de las mamás pájaros. Estaba deseando ver a Hawkie y al huevo también. El primer grupo partió hacia el bosque menos de una hora después, con Jake y Misty a la cabeza, actuando como escoltas. Mikel se había quedado en el fuerte, ya que aparentemente se había interesado mucho en fabricar armamento más moderno. Estaba bien, ya que Jake se había olvidado del tipo, así que solo notó que el tipo no había llegado a la mitad del camino. No hace falta decir que regresar a la ciudad tomó mucho más tiempo que cuando se fueron. Misty y Jake no podían volar a todos, y a muchos de ellos tampoco les gustaría que los llevaran en avión. También trajeron muchas cosas, y Jake no tenía el menor interés en ponerlo en su inventario para ayudarlos. Eso requeriría tanta maldita planificación para que recordara que pertenecía a quien y ordenar cosas, y muchas cosas molestas resueltas por personas que simplemente cargaban con su propia mierda. Jake solo habló un poco con Miranda en el camino, y acordaron una reunión una vez que regresaran y hubieran acomodado a todos. Bueno,
una reunión posterior para ser más exactos. Miranda tendría una reunión con Hank, Philip, Lillian y muchos otros para averiguar cómo conseguir que todos tuvieran alojamiento y todas esas otras tareas administrativas que eran su trabajo. Después, le daría a Jack un rápido análisis. Maldición, era agradable ser el jefe. Cuando habían viajado un buen rato, Misty no pudo esperar más y se fue. Jack solo pudo reírse un poco mientras se quedaba con el grupo. Si bien habían viajado condenadamente rápido para una caravana, todavía era increíblemente lento para los estándares de Jack y el halcón de grado D. No mucho después, lograron regresar. Solo unos pocos cientos de personas habían venido para el primer viaje, y fue principalmente para tratar de ayudar a construir cosas para el próximo lote. No es que Jack estuviera tan interesado, ya que se fue justo después de regresar después de un rápido hasta luego a Miranda. Usó One Step Mall para llegar más rápido a su casa y caminó pasando el letrero de prohibido entrar hacia el valle. Con una respiración profunda, tomó la atmósfera cuando vio la cascada y el estanque, así como el pequeño y idílico albergue. El nido grande con 2 halcones sentados también fue un poco difícil de pasar por alto. Oye, Hawkie, ¿pasó algo interesante mientras no estábamos?, preguntó mientras caminaba casualmente hacia el nido. Jake tuvo un pequeño chillido de molestia. Probablemente porque tardaron tanto en volver. Sí, feliz de verte también. Saltó al nido y se agachó, mirando el huevo. No había cambiado mucho desde la última vez, pero Jack podía sentir que la débil presencia que emitía había aumentado. Pronto saldrá del cascarón, dijo, ambos pájaros estuvieron de acuerdo. Supongo que esa es parte de la razón por la que Misty quería regresar rápidamente, tenía miedo de que el huevo eclosionara sin que ella estuviera allí, pensó, sintiéndose un poco mal por hacer que el pájaro se fuera con él. Por suerte, no había sucedido, así que no hubo daño. Y no había ningún peligro de que Jack les pidiera que se fueran de nuevo pronto. Principalmente por las notificaciones que había recibido en su camino de regreso. Inesperadamente, había ganado otro nivel más de la limpieza de los líderes del rebaño, lo que lo llevó a alcanzar el nivel 99, el límite del grado E. Asterisco, timbre. Clase, cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 99, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 86, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Inicialmente, Jack había estado considerando avanzar directamente a 100 y obtener su evolución de clase como lo había hecho en el grado E. La evolución de la clase y la profesión en ese entonces había sido simplemente un aumento de poder directo, y no tomó mucho considerar si quería apresurarse o no. Pero, parecía que el grado D era un poco diferente, ya que en el momento en que alcanzó el nivel 99 en su clase, obtuvo una misión. Misión, la evolución perfecta. A medida que se acerca al pináculo de su grado, la evolución es inminente. Mientras te preparas para salir de los niveles inferiores, debes elegir, perseguir la perfección o el poder inmediato. Un humano puede optar por evolucionar su clase o profesión inmediatamente una vez que cumpla con los requisitos básicos o esperar a hacer una evolución perfecta. Evolucionar una clase o profesión al nivel 100 antes de evolucionar al grado D resultará en el aplazamiento de una parte de las ganancias de estadísticas. La decisión es tuya. Objetivo, alcanza el nivel 99 tanto en tu profesión como en tu clase antes de evolucionar al grado D. Recompensa, la evolución perfecta, D. Si falla, seguirá obteniendo el título, evolución, D. Jake se preguntó si la búsqueda era algo que todos tenían o si era algo exclusivo para los nuevos iniciados. Por lo que parece, los títulos eran algo que todo el mundo obtendría, y la búsqueda era solo una especie de anuncio de servicio público. Pero todavía tenía algunas preguntas, y por suerte, tenía una línea de ida a una enciclopedia ambulante. Después de despedirse de Misty y Hawkie, atravesó la barrera y entró en su alojamiento. Atravesó el edificio y salió por la puerta trasera al porche, donde colocó una silla de madera. Era nuevo, y no uno que hubiera robado de ninguna mazmorra, sino uno de los muchos muebles del fuerte que ahora eran superfluos.
Sentándose e inclinándose hacia atrás, cerró los ojos mientras hablaba. Oh poderoso Billy, gran jefe serpiente, tengo preguntas para ti. ¿Qué pasa con la evolución de grado D? ¿Estaré jodido si no obtengo el título de Perfect Evolution? Además, ¿cómo nivelaría mi raza? Espero que estés bien. Amor, mejor amigo Jack. Podía sentir vagamente que su mensaje salía y se entregaba al Viper. Incluso vio desaparecer un poco de su maná, para su sorpresa. Espera, ¿acababa de enviar una oración legítima? ¿Cómo, reconocido por el sistema como una oración? ¿A quién le importa? Todo lo que Jack sabía era que Viper lo escuchó. Unos segundos más tarde, sintió que algo tocaba su mente, una presencia familiar. Se sentía como durante el tutorial tienda recompensas cosa, pero incluso más sustancial que entonces. Con la presencia vino la voz divertida de Malefic Vapor, resonando en su cabeza. Muy bien, mensaje divino llegando. Honestamente, ese título no es gran cosa, y realmente no perderá nada que valga la pena mencionar simplemente evolucionando su clase de inmediato. Mucha gente lo hace, incluso las élites, pero sería una tontería de tu parte no conseguirlo cuando no tienes prisa. No perderás mucho si no lo haces, pero ya sabes, todo cuenta. Cualquier experiencia que ganes que te daría niveles de clase antes ahora te da niveles de carrera. En serio, esto es una mierda básica, ¿por qué no buscarlo en un libro? Y cuando alcances el grado de y evoluciones en tus profesiones, tengo una sorpresa para ti. Diviértete moliendo hasta entonces. Con cariño, el mejor amigo Bilastro Moss. Jaque se rió un poco cuando sintió que la presencia desaparecía. Gracias amigo. Bueno, supongo que eso lo resuelve. Siguiente objetivo, maximizar Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor. Lo habría hecho incluso sin que Viper le dijera que era inteligente, le gustaba completar misiones. La siguiente hora más o menos la pasó organizando su albergue. Sacó todas las estanterías y las colocó en la gran sala central, convirtiendo prácticamente la sala en una biblioteca. Pronto necesitaría más muebles, ya que lo que había robado de la mazmorra no era suficiente. La cama también era bastante mala, y todo era lo que él clasificaría como mundano. Es decir, no tenía ninguna propiedad mágica. No se puede decir lo mismo del alojamiento en sí. Solo estaba en un nivel bajo, pero tenía algunos encantamientos básicos que lo hacían más robusto y algunas cosas útiles básicas, como regular la humedad y la temperatura en el interior. Después de clasificar las cosas, salió a hablar con los pájaros. Bueno, solo él hablando y ellos diciendo sonidos de pájaros, con Jack principalmente solo allí para observar el círculo mágico establecido por Misty y el huevo en el nido. Ya no era un círculo para nutrir al huevo, sino uno solo para defender el nido. Jaque estaba bastante seguro de que el huevo no necesitaba más cuidados. Solo protección y tiempo para salir del cascarón. Consideró iniciar una sesión de elaboración, pero decidió no hacerlo. Miranda vendría en poco tiempo para repasar lo que las otras personas de la ciudad acordaron y para que él diera su opinión, por lo que no estaba seguro de tener tiempo para entrar realmente en la zona. Cada infusión o brebaje también tomaba un poco, y sería de mala educación hacerla esperar. Ella ya estaba trabajando duro, no había necesidad de que él le hiciera perder el tiempo más de lo necesario. En cambio, se sentó en los escalones de la cabaña, con un libro en la mano, uno de los muchos libros sobre hongos y, más exactamente, cómo matar a las malditas cosas. A estas alturas, Jack era muy consciente de que Indigo Fungus no era un oponente fácil, incluso para uno en grado D. Si él planeaba hacer alquimia de todos modos, encontrar una manera de matar era un objetivo obvio. Le permitiría explorar una nueva área de la alquimia que no había probado antes y, al mismo tiempo, subir de nivel en la profesión para poder obtener esa evolución perfecta. Hacer más pociones también era una opción, y todavía lo haría, pero pronto necesitaría más ingredientes para eso. Estaba empezando a agotarse y por el momento solo se sentía cómodo haciéndolo por sí mismo. Tal vez podría hacer que algunos de sus nuevos ciudadanos lo busquen, pero el problema es que en realidad ya no quería ingredientes de rareza inferior. Ayudaría a la ciudad si suministrara pociones, pero también lo estancaría.
Ya no había ningún desafío en hacer pociones de rareza inferior, y quería evitarlo tanto como fuera posible. Podría enseñarle a alguien, de repente consideró. Posiblemente, pero todo eso tendría que esperar. Eso llevaría demasiado tiempo actualmente. Además, Jack acababa de sentir una presencia acercándose. Jake levantó la vista de su libro y vio a Miranda entrar en el valle. Tenía una gran sonrisa en los labios y llevaba una fuente grande, una botella de vino y 2 copas. Capítulo 178. Me siento un poco mal por el hombre, pero deberías haber visto la expresión de derrota en su rostro cuando el Mest Sanghok hizo su movimiento, se rió Miranda mientras agitaba su vino. Los grados de tienden a volverse un poco más llamativos, coincidió Jack, riéndose. Pero tiendo a encontrar que la escala y el poder no siempre se corresponden. El Thunder Rock podía hacer ataques de rayos gigantes, pero apenas dolían. Bueno, dolió un poco, pero uno pensaría que una nube de tormenta masiva hizo más daño. ¿Todos los grados de que conociste son pájaros? Oh, espera, mencionaste un hongo, dijo, agarrando uno de los bocadillos pequeños del plato sobre la mesa. Jake también tomó uno de los pequeños pinchos con carne asada, muy complacido con la comida también. La comida no tenía ningún derecho a saber tan bien, pero maldita sea, era celestial. O tal vez sus papilas gustativas simplemente estaban hambrientas por no comer adecuadamente durante tanto tiempo. ¿Quién sabe y a quién le importa? La comida fue fantástica. Además, incluso podía sentir que ayudaba a regenerar su resistencia y salud mientras lo comía. Miranda había mencionado que fue hecho por alguien con profesión de cocinero, por lo que tenía sentido. Jake incluso consideró cazar algunas bestias para dárselas al cocinero, pero aparentemente, ya tenían muchas. Ayudó que acabaran de asesinar unos cuantos miles de vacas gigantes. También maté a este enorme elemental de tormenta, respondió Jack. Más recientemente fue algo llamado Minotaur Man Chief, la fuente de todos los bovinos que atacan el fuerte. Miranda pareció sorprendida cuando murmuró, dijiste que trataste con la fuente. Debería haber adivinado que era un grado D. Lo habría sabido cuando los hombres de Philip dejaron a los supervivientes en el granero, dijo Jack. Mencionó que algunas personas quedaron varadas allí antes de irse, y envió a algunas personas allí para verificar las cosas. Neil y su grupo los acompañaron para protegerse. Supongo, dijo ella, suspirando. Espero que la niña esté bien. Quedarse en el fuerte, por ahora, parece ser lo mejor. No creo que ayude a hacerla correr todo el tiempo. Después de que haya tenido tiempo de conseguir un poco de estabilidad, puede venir aquí. Con suerte, podemos conseguir que alguien con magia o habilidades la ayude, si eso es posible, dijo Jack, también suspirando. Era difícil enfrentarse a un problema sobre el que no se podía hacer nada. El Minotaur Man Chief había dejado cicatrices en muchas personas y estaba seguro de que la mayoría de los sobrevivientes del granero también tendrían problemas. El Minotauro había sido inteligente, pero también era el monstruo más monstruoso que Jack aún no había encontrado. Sin duda, también se había roto. Los niños, en general, lo tienen difícil, pero su capacidad de adaptación también es admirable, dijo Miranda con una sonrisa melancólica. Ni siquiera estoy seguro de lo que podemos hacer por ellos, qué tipo de educación necesitarían. Escuché que tienden a obtener sus clases y profesiones alrededor de la pubertad, pero ¿eso significa que los niños tendrán que establecer su futuro tan jóvenes? Sí, creo que ni siquiera sabía lo que quería hacer antes de mi 3er año de universidad. Dijo Jack, sacudiendo la cabeza. Pero no creo que la primera clase o las profesiones importen tanto, pero estoy de acuerdo en que aquellos que saben lo que quieren y se apegan a un camino probablemente tendrán la ventaja. Bueno, estoy segura de que lo resolveremos, dijo Miranda, tratando de aligerar el ambiente. Todos estamos aprendiendo todavía, y con el tiempo estoy seguro de que podemos hacer algo grandioso. No es como si tú o yo tuviéramos que resolverlo de todos modos, estoy seguro de que alguien por ahí puede salir con ideas mucho mejores que nosotros. Los dos habían estado hablando de cosas durante la última hora más o menos. Miranda había traído una fuente del chef que también había preparado comida para la reunión entre los líderes de la ciudad y una botella de vino de antes del sistema.
Inicialmente, era solo para repasar rápidamente lo que habían discutido durante la reunión, pero resultó ser solo Jack y Miranda comiendo y bebiendo mientras hablaban de cosas al azar. No se discutió nada de importancia, al menos no para Jack, en la reunión, pero de todos modos le gustaba estar informado. Miranda se había decidido por una estructura de liderazgo similar a un consejo. Ella sería la jefa del consejo y tendría la decisión final, con Jack, por supuesto, teniendo la decisión final. En realidad, más que un consejo, era más exacto decir que tenía algunos asesores o personas a las que les delegaba trabajo y responsabilidades. Con la ciudad expandiéndose por unos pocos miles, necesitarían tener una estructura más oficial. Como Jack no se preocupaba mucho por otras cosas, naturalmente no había razón para discutirlo. Excepto que se convirtió en Jack contando un poco de lo que había estado haciendo y Miranda hablando sobre cómo funcionaban los sistemas a los que había tenido acceso como Ser y Lorne. Jake estaba especialmente interesado en el sistema de misiones. Sonaba genial. Miranda podía crear misiones para los ciudadanos de la ciudad, incluidas recompensas y penalizaciones y todo lo que normalmente tenía una misión. Ella tendría que proporcionar las recompensas y repartir las sanciones en caso de fallar, pero las misiones servían como contratos de algún tipo. Bueno, el contrato podría anularse si ambas partes acordaran no repartir el castigo ni dar la recompensa, en cuyo caso podría ignorarse, un poco como cuando Miranda había iniciado el proceso para hacerse cargo del pilón. Este sistema de búsqueda se usaría inicialmente como una forma de organizar el trabajo más que cualquier otra cosa. Reparta misiones para ayudar a construir la ciudad, reunir materiales o cualquier otra cosa. Era un sistema bastante versátil, y Miranda incluso dijo que podían construir elementos o edificios para ayudar a administrar las cosas para que no tuviera que dar misiones y administrar todo ella misma. Las personas con profesiones administrativas o de gerente podrían usar estos elementos o edificios para luego ayudar a nivelarse. Era agradable simplemente sentarse y hablar con alguien como una persona normal. Claro, habló un poco con los dos halcones aquí y allá, pero tener a alguien que pudiera responder fue una gran ventaja. Pensando en ello, Miranda y posiblemente Lillian eran los únicos humanos con los que sentía que realmente podía hablar. Claro, había algunas cosas a considerar, como la dinámica de poder relativo con él siendo su jefe y todo, junto con él siendo mucho más fuerte, pero eso realmente no molestó mucho a Jack. Era el mejor amigo de un dios con el poder de hacer que su planeta se volviera loco, y el dios en cuestión también resultó ser el dios que lo había bendecido. Esa fue la madre de todas las dinámicas de poder sesgadas. Si le molestaba a Miranda, era buena para ocultarlo. Parecía igualmente emocionada de hablar sobre el sistema de la ciudad y sus muchas características como lo estaba Jack hablando de las muchas cacerías en las que estaba. Habló sobre sus aventuras en el continente de las nubes, su amistad con Hawkeye y Misty, y además de un pequeño comentario sobre cómo apestan los nombres, ella acababa de escuchar en silencio con una sonrisa relajada. También se rieron un poco cuando dijo que acababa de subir de nivel bebiendo vino y comiendo comida sabrosa. Bueno, ¿no tiene sentido ser como un político cuando eres literalmente un señor de la ciudad? Simplemente relajándome y sin hacer nada con el poder simplemente entrando, bromeó Jack. Ella solo se rió y agregó. Sabes, tal vez mentir y engañar al público da más experiencia que ser bueno en mi trabajo. Ya puedo verme saltando algunos niveles al recibir un soborno masivo, se rió Miranda antes de ponerse un poco más seria. Pero una cosa se mencionó en la reunión. ¿Qué es?, preguntó Jack, reflejando su cambio de actitud. Un nombre, dijo ella. Puede parecer menor, pero simplemente referirse a ella como, la ciudad, o, el bosque, es un poco tedioso. La ranura vacía en mi interfaz también es un dolor de vista. Lo que también me lleva a otra cosa. Se armó de valor mientras tomaba una respiración profunda, su rostro ligeramente rojo mientras preguntaba. Yo, no creo haber oído nunca tu nombre, por supuesto, si tenías la intención de mantenerlo en secreto, lo entiendo y no volveré a preguntar. Jack Then, respondió, sacudiendo la cabeza. ¿En serio nunca intercambiamos nombres? Pensé que lo hicimos. Bueno, lo hicimos ahora, dijo Miranda con una gran sonrisa en su rostro. No quiero ofender,
pero Jack también es un nombre notablemente normal para alguien tan anormal como tú. Supongo que en realidad nunca pensé en eso. Jack se encogió de hombros. Con eso fuera del camino, también necesitamos un nombre para la ciudad. Se requiere su aceptación para que el nombre se mantenga en el sistema, así que pensé que debería pedirle ideas primero. Pero después de escuchar sobre Hawke y Misty, estoy empezando a reconsiderarlo. No lo llamaremos Tawny, dijo Miranda, apenas capaz de contener la risa. Jake no lo encontró tan divertido, pero tenía que estar de acuerdo en que Tawny era terrible. El consejo tuvo algunas sugerencias, agregó finalmente. Aid, vamos a escucharlo, dijo Jack, recostándose con su copa de vino y una brocheta grande con carne asada. Miranda sacó algunos papeles, cada uno con una lista que tenía demasiadas entradas. Simplemente hicieron una lluvia de ideas y escribieron todo. No pudo evitar preguntar. Aún mejor, invitamos a todos a venir con ideas. Vamos a empezar, dijo Miranda, mucho más emocionada de lo que debería estar. Está bien, solo voy a escupir un poco, y tú me das tu opinión. Comenzó cuando comenzó una agonizante sesión de nombres. Nuland propuesto por uno de los ciudadanos más nuevos. Estoy bastante seguro de que el bosque no es nuevo. Terranova. Eso es lo mismo. Nueva Esperanza. Muy bien, elimine todo lo que contenga la palabra nuevo. Es demasiado cursi y aburrido, dijo finalmente Jack, después de ver que ella claramente tenía mucho más. Lo cual de hecho hizo, ya que guardó 2 páginas enteras de ideas de nombres, todas con un sentido de los nombres aún peor que el de Jack. Al menos según él mismo. Bien entonces. Oh, el siguiente es de Mark. Propuso llamarlo Santuario. Creo que el niño ha jugado demasiados juegos de rol de acción. Incluso si no lo ha hecho, el nombre nos hace sonar como una especie de escondite religioso. Jack lo descartó de inmediato. Mark en realidad tenía bastantes ideas, dijo Miranda, pasando la página para que Jack pudiera verla. Hombre, jugó demasiados juegos, y estoy bastante seguro de que todos tienen derechos de autor, dijo Jack, después de escanear brevemente la lista. Además, no a todos ellos. Viendo que no te gustan las imágenes religiosas, supongo que Génesis, Milagro y el Bosque Bendito están fuera de discusión. Miranda preguntó un poco en broma, sabiendo muy bien que todos apestaban. Voy a llamarlo Jackville si esto continúa, dijo, burlándose de ella. Una parte de mí cree que realmente te atreverías a hacer eso, se rió entre dientes, y aunque sería absolutamente divertido, dudo que sea inteligente a largo plazo. Después de eso, simplemente pusieron los papeles sobre la mesa y comenzaron a revisarlos, tachando los nombres que no les gustaban a ninguno de los dos. Muchos de ellos tenían los mismos nombres que las ciudades anteriores al sistema. Ya Jack no le gustaba ninguno de ellos. Miranda tampoco. Ambos sintieron que enraizaría demasiado a la gente en el mundo antes del sistema. Tuvieron que darse cuenta de que las cosas habían cambiado y que no iban a reconstruir lo que era. Crearían algo completamente nuevo, un lugar para que todos se esfuercen y estén seguros en este nuevo mundo. Hicieron su edición con mano dura hasta que se quedaron solo con 3. Greenwood suena bien, pero, comenzó Miranda antes de que su voz se apagara lentamente, con Jack solo mirándolos. Ninguno de ellos se sentía bien. El propósito de este lugar es darle a la gente un lugar para vivir con seguridad, pero también uno para mejorarse a sí mismos, murmuró Jack antes de volverse hacia Miranda. ¿Qué tal si simplemente lo llamamos Haven? Haven, murmuró ella. Es simple y fácil de recordar, el nombre tiene un significado. Creo que encaja, dijo, asintiendo. También creo que va bien con el medio ambiente. Después de todo, estamos en un bosque. El nombre ayuda a comunicar eso. Bueno, al menos me gusta, dijo Jack, encogiéndose de hombros. A mí también me gusta, sonrió Miranda, mientras hacía un buen sistema de magia antigua, y unos segundos más tarde, Jack recibió una notificación. ¿Quieres nombrar tu ciudad, Haven? S.N. Jack accedió instantáneamente cuando el mensaje desapareció, y eso fue todo. No hubo gran fanfarria ni nada por el estilo, solo Miranda confirmando que su menú de administración de la ciudad ahora decía que la ciudad se llamaba Haven.
Aparentemente, también se había actualizado para mostrar su nombre como propietario. Pero ella dijo que había comenzado a hacer eso justo después de enterarse de su nombre, por lo que los dos no estaban realmente relacionados. Salud, y que Haven tenga un futuro brillante por delante, dijo, levantando su copa de vino. Salud. Los dos siguieron hablando un rato, principalmente bromeando sobre algunos de los nombres más tontos antes de que ella se marchara. Todavía tenía trabajo que hacer, al igual que Jake. Al salir, hizo una pequeña reverencia hacia el nido con dos pájaros mirándola amenazadoramente hasta que se perdió de vista. Jake se quedó afuera, despidiéndola también. Cuando ella se hubo ido, se dio la vuelta y se sentó a la mesa. Todavía quedaba un poco de vino, así que lo vació en su copa. Sentado allí, hizo girar el líquido mientras abría su menú de estado por primera vez en mucho tiempo. Estado. Nombre, Jake Thane. Raza, humano, el Biel 86. Clase, cazador ambicioso, el Biel 99. Profesión, alquimista prodigioso de la víbora maléfica, el Biel 73. Puntos de salud, HP 11290, 11290. Puntos de maná, PM 13421, 13450. Resistencia, 9171, 9400. Estadísticas. Fuerza, 695. Agilidad, 1118. Resistencia, 940. Vitalidad, 1129. Dureza, 731. Sabiduría, 1076. Inteligencia, 559. Percepción, 2125. Fuerza de voluntad, 667. Puntos gratis, 0. Títulos, precursor del nuevo mundo, patriarca de la línea de sangre, portador de la verdadera bendición de un primordial, Dungeon EV, Dungeon Pioneer D, Legendary Prodigy, asesino prodigioso de los poderosos, asesino de reyes, nobleza, conde, progenitor del universo 93. Habilidades de clase, armas básicas de una mano, inferior, sigilo avanzado, común, estilo básico de colmillos gemelos, poco común, bóveda de sombra básica de umbra, poco común, flecha partida, poco común, rastreo del cazador, poco común, cazador de caza mayor, raro, disparo potente infundido, raro, marca del cazador ambicioso, raro, tiro con arco de vastos horizontes, raro, colmillo oscuro descendente, raro, limit break, raro, flecha del cazador ambicioso. Épico, One Step Mao, antiguo, momento del cazador primigenio, legendario, mirada del cazador Apex, legendario. Habilidades de profesión, herbología, común, preparar poción, común, inventar veneno, común, purificación de alquimista, común, llama alquímica, común, toxicología, poco común, cultivar toxina, poco común, veneno de víbora maléfica, raro, sentido de víbora maléfica, épico, toque de víbora maléfica, épico, escamas de víbora maléfica, antiguo, paladar de la víbora maléfica, antigua, sangre de la víbora maléfica, antigua, sagacidad de la víbora maléfica. Antigua, alas de la víbora maléfica, antigua. Bendición, bendición verdadera de la víbora maléfica, bendición, verdadera. Habilidades de raza, lenguas infinitas de la miríada de razas, única, identificar, común, meditación reflexiva, poco común, sudario del primordial, divino. Linaje, linaje del cazador primigenio, habilidad de linaje, única. Si bien no había pasado mucho tiempo desde la última vez que revisó, había ganado bastantes estadísticas. Seguía lanzando todos sus puntos libres a la percepción, sin importarle realmente si era lo óptimo o no en este punto. Se sintió bien hacerlo, así que lo hizo. Bueno, ayudó que su tiro con arco regular ahora también se beneficiara de la percepción. De hecho, estaba empezando a adquirir bastantes habilidades usando la estadística. Y en los próximos días, vendrían muchos más puntos de estadísticas. Después de vaciar el vaso, salió a la galería y se sentó con las piernas cruzadas frente al estanque. Un caldero apareció entre sus piernas unos segundos después mientras respiraba profundamente. Era hora de moler un poco de alquimia.
Capítulo 179. La rueda del tiempo giraba a medida que pasaban los días uno a uno. Las bestias lucharon, los humanos lucharon por sobrevivir y expandir sus asentamientos, y muchos de ellos lucharon para reclamar los muchos pilones que aún estaban esparcidos por el planeta. Cada pilón estaba muy alejado, a menudo separados por miles, si no decenas de miles de kilómetros. Jacob había tardado 14 días caminando con su séquito hasta el segundo pilón más cercano al lugar donde había llegado a la Tierra. De acuerdo, no se había apresurado, pero aún así era una gran distancia. El 9º día de Jack entrando en su frenesí de alquimia, fue interrumpido cuando recibió una notificación que no era sobre un oficio exitoso o un nuevo nivel ganado. Anuncio para todos los nobles, ahora se han reclamado 10 pilones de civilización. Una vez que se reclaman 100 pilones, el Congreso Mundial se formará automáticamente. Jake lo miró fijamente durante unos segundos antes de encogerse de hombros y volver a su caldero. Miranda, como era de esperar, llegó más tarde ese día. Hablaron un poco, pero como era más una advertencia que otra cosa, no tomaron ninguna acción en particular además de discutirlo un poco. Todos los que tenían algún título nobiliario habían visto el mensaje, incluidos Philip y Miquel, así como otra persona que Jack no conocía. Philip ya sabía sobre Paylans y aparentemente sabía que tenían uno, pero para los otros dos, era una novedad. No sabían nada más sobre los pilones que su título de señor les permitía controlar uno. Miranda compartió el hecho de que tenían un Paylan con todos ellos, haciéndolo oficial, y con la aprobación de Jack, también dejaron de ser tan reservados al respecto. Por supuesto, nadie sabía dónde estaba el pilón real, aunque no era descabellado que muchos sospecharan que estaba en el valle de Jack. Para gran sorpresa de todos, nadie quería intentar explorar el valle, incluso si sospechaban que guardaba algunas cosas buenas allí. Tal vez tuvo algo que ver con el Mestsanhawk de grado de demasiado protector sentado en un nido en el interior. Ya había colocado bastantes hechizos defensivos y de detección alrededor del lugar. El huevo todavía parecía que podría salir del cascarón en cualquier momento y estaba deseando que llegara. Jake acababa de terminar una ronda de elaboración de un veneno de rareza inferior con el que estaba practicando. Ninguno de ellos era muy útil, pero seguían siendo nuevas creaciones y un trampolín en su camino para matar a cierto hongo gigante. Herbicida débil, inferior, un veneno débil creado para matar la vida vegetal y formas de vida similares. Rompe el cuerpo físico y las membranas que mantienen unida a la planta, haciéndola marchitar. Fungicida débil, inferior, un veneno débil creado para matar hongos y formas de vida similares. Este tipo de veneno está hecho para propagarse a través de cualquier conexión física del hongo, infectando rápidamente gran parte del mismo. Inflige poco daño pero es difícil de limpiar. Ambos apestaban en comparación con simplemente salpicar un montón de sangre en las cosas, pero lo ayudaron a aprender bastante. Quería hacer un veneno potente, o fungicida, para matar el maldito hongo que acechaba debajo, y para eso, necesitaba comenzar desde abajo. Un veneno que funcionaba contra las plantas y los hongos era fundamentalmente diferente del veneno regular para matar humanos o animales. Las plantas y los hongos rara vez eran formas de vida basadas en la vitalidad, sino que vivían de un tipo de maná de afinidad con la vida. Entonces, el veneno, como el veneno necrótico y, en un caso aún más extremo, la hemotoxina apenas tuvo efecto. Todavía hicieron un poco de daño solo porque estaban infundidos con maná dañino, pero el resultado fue absolutamente minúsculo. El método detrás de la elaboración era muy diferente de otros tipos de veneno que había hecho hasta ahora, y fue un desafío emocionante en el que lanzarse de cabeza. Habían pasado 18 días desde que comenzó a moler, y ya estaba trabajando en hacer su primer veneno para matar hongos de rareza común. Su velocidad era sin duda impresionante, y también había ganado otro nivel ese día, llevándolo a 78. Asterisco, timbre. Profesión, Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 78, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Ni siquiera era un nivel cada 3 días, y aunque parecía lento en comparación con su velocidad anterior, en realidad era bastante rápido. Al menos Miranda lo dijo después de compararlo con muchos otros. Bueno, Miranda subió de nivel súper rápido,
pero el suyo también se había ralentizado mucho, y también había comenzado a concentrarse un poco en su clase. En ese 18º día, sintió un cambio en el área fuera de su albergue. Apenas tuvo tiempo de notarlo antes de escuchar los gritos de Hawkie y Misty, mientras ambos emitían sonidos medio asustados, saltando alrededor de su nido. Hake arrojó el libro que estaba leyendo a un lado y salió corriendo, ya plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Sintió débilmente que otra aura había comenzado a aparecer y estaba creciendo en presencia por segundos. El huevo finalmente eclosionaba. Corriendo hacia el nido, se unió a los pájaros en el nido, actuando tan ansioso y aterrorizado como ellos. No pudo evitar preguntarse si se suponía que debía hacer algo cuando vio aparecer una pequeña grieta en el huevo. Misty, el majestuoso halcón de grado de que parecía tener siempre el control, era un desastre en ese momento, saltando de un lado a otro. En un intento por calmarse, inspeccionó de cerca lo que sucedía dentro del huevo con su esfera, donde vio una pequeña figura con una pelusa esponjosa saliendo lentamente del huevo desde el interior. Se comió la cáscara cuando salió del cascarón, consumiendo las muchas energías potentes que contenía. Los tres estaban ansiosos pero aún esperaban pacientemente al pequeño. Luchó por salir y comerse el caparazón desde adentro, picoteándolo lentamente. Hake tuvo que admitirlo, parecía un poco espeluznante, pero maldita sea, era un pequeño cabrón lindo. Pronto, dio un fuerte picotazo y finalmente sacó la cabeza del caparazón. Chirrido. Chirrido. Instantáneamente comenzó a hacer, lo que a los ojos de Jake, eran los chirridos más lindos cuando los tres se acercaron para observar a la pequeña cosa. Les devolvió la mirada con sus grandes ojos pequeños y brillantes mientras continuaba emitiendo sus pequeños chirridos mientras luchaba por liberarse. Hake casi quería ayudarlo, pero como sus padres no lo hacían, él tampoco interferiría. Sin embargo, usó identificar en él para ver qué tipo de ave era. Había esperado que se llamara Gelmest-Hawk o tal vez Mestgel-Hawk, principalmente porque carecía de imaginación. Pero su carrera fue un poco diferente de lo que esperaba. Selfian Aes, nivel 0. Hake recordó que Ellas era el nombre de un halcón bebé, por lo que supuso que evolucionaría a medida que creciera hasta convertirse en un halcón de Sylphian. En cuanto a Sylphian, asumió que tenía algo que ver con Sylphs, que recordaba eran espíritus del viento o algo así. Le preguntaré a Billy en algún momento, pensó Jake. No hay razón para molestar al dios con preguntas al azar todo el tiempo. No quería ser ese amigo que sigue molestando a los demás con constantes preguntas tontas cuando está aburrido. Si fuera una variante poderosa, podría crecer naturalmente hasta el grado de ¿y cuánto tiempo tomaría eso? ¿Cómo? Chirrido. Al diablo con todo eso, pensó Jake, mientras extendía su dedo hacia el pájaro. Lo miró por un breve momento antes de que su pequeño pico intentara cerrarse a su alrededor. Fracasó miserablemente y simplemente comenzó a picotear su mano sin causar daño. No pudo evitar reírse cuando el pequeño pájaro se dio por vencido y volvió a comer su caparazón. Los pájaros humanos y padres observaron pacientemente a la pequeña cosa comer el resto de su caparazón. Cuando terminó, finalmente se levantó sobre sus dos piernas delgadas y dio unos pequeños pasos hacia adelante, cayendo rápidamente sobre su trasero. Eructar. Dejó escapar un sonido de eructo mientras intentaba levantarse de nuevo. Mestsanhawk se acercó un poco más y lo ayudó a ponerse de pie empujándolo suavemente con su pico. El bebé halcón logró ponerse de pie con orgullo de nuevo, dio un solo paso más esta vez antes de caer de cabeza. Hawkie lo atrapó a mitad de la caída con sus garras, el pequeño pájaro tratando de estabilizarse. Esta vez no caminó, sino que se quedó allí, mirándolos a los tres. Parpadeó con sus grandes ojos como si quisiera memorizarlos todos. Desde que llegó al nido, Jake había estado un poco preocupado. Temía estar entrometiéndose en algo. Realmente no estaba relacionado con el ave, además de ayudar un poco con ese ritual mágico para fortalecerlo y ser amigo de Hawkie. Pero Hawkie y Misty se veían felices, casi eufóricos cuando Jake mostraba tanto interés. Lo sintió mirar cálidamente cuando el pequeño halcón trató de morderle el dedo. Así que claramente, lo aprobaron. Lo que planteaba la pregunta, ¿era él el padrino o algo así?
Jake no pudo evitar recordar a Caleb y Maja cuando pensó en eso, ya tenía que haber dado a luz, lo que lo convertía en tío. Sabía que su familia vivía porque Billy se lo dijo, pero también sentía que todavía vivían. Era solo una débil intuición cuando pensaba en ellos. Estaba ansioso por su eventual reunión. Si bien técnicamente podía levantarse e irse ahora, usando One Step Mal hacia el horizonte, sabía que no sería una buena elección. Por ahora, era mejor concentrarse en su propia fuerza y hacer que cuando volviera a encontrarse con su familia, pudiera ayudar a protegerlos. Hawke lo empujó desde un lado en este momento, sacando a Jake de sus pensamientos. Vio que el pájaro lo miraba confundido y también vio a Misty mirando confundida. Lo siento, acabo de recordar algunos recuerdos, dijo, sonriendo a los dos, mientras extendía su dedo hacia el pequeño pájaro nuevamente. No tiene nada que ver contigo, Mini Hawke. Misty le dio un chillido molesto, prácticamente golpeando a Jake con su ala. Oh, un mini Misty, dijo, riéndose. Así que eres una niña pequeña, ¿eh? Misty todavía lo miraba con desaprobación, probablemente debido al mal apodo, pero no lo corrigió. Habían pasado alrededor de 15 minutos desde que el pequeño polluelo había salido completamente de su caparazón y ya bailaba alrededor del nido con bastante comodidad. Fue un gran contraste con las aves recién nacidas antes del sistema que estuvieron al borde de la inmovilidad durante bastante tiempo después del nacimiento. No pudo evitar usar identificar de nuevo y se sorprendió un poco. Selfie and As, nivel 1. Jake sabía que las bestias podían crecer en nivel de otras formas además del combate, pero fue la velocidad lo que lo sorprendió. Hawke también había subido de nivel mientras protegía el nido y no hacía nada más, demostrando que incluso funcionaba en niveles más altos, pero claramente, era mucho más lento para él. Hawke había ganado niveles mucho más rápido mientras cazaba en el cielo con él antes. Pero este pajarito era súper rápido. No solo en los niveles, incluso estaba saltando en el nido ahora. Parecía lleno de energía mientras saltaba casi 10 centímetros con cada salto. Parecía que se estaba volviendo cómodo con no estar en un huevo bastante rápido. Incluso si se cayó de bruces varias veces, se levantó rápidamente con un chillido enojado. Jake no hizo nada productivo durante el resto del día. Tuvo su primer periodo prolongado de pura relajación. No se hizo para regenerar recursos o trabajar en la manipulación de maná. Estaba simplemente descansando con los dos padres pájaros recién horneados y el pollito. Solo unas pocas horas después de salir del cascarón, dejó su nido y comenzó a explorar el valle, con Jake y sus padres a cuestas. Fueron al estanque donde chirrió con enojo al agua, pero se escapó asustado cuando una de las anguilas de bajo nivel nadó hacia la superficie. Peleó una valiente batalla con las escaleras que conducían a la cabaña de Jake, tratando de saltar cada escalón pero fallando con su diminuto cuerpo. Jake no pudo evitar bajar el pie y dar un pequeño paso extra para que el ave lo usara. Felizmente usó eso mientras se dirigía a su cabaña, donde corría solo mirando cosas, picoteando al azar la pared o el piso a veces. Hawke se fue y regresó con algunos pequeños trozos de carne que masticó y alimentó al pequeño pájaro durante todo el día. Jake encontró esto muy antihigiénico y ya se estaba preparando para encontrar una receta de alquimia para alimentarlo. Eso, o simplemente hacer algún tipo de sopa en su carísimo caldero. El día terminó con Jake sentado en los escalones de su cabaña, los dos halcones a su lado. El pollito se había cansado y había encontrado un nido móvil, el cabello de Jake. Es por eso que no se había movido en absoluto durante la última hora, sino que se quedó sentado completamente quieto, tratando de no despertar a la chica. Hoy había sido, bueno. Fue relajante, y Jake sintió que su cabeza estaba más clara que de costumbre. Sentir al pequeño pájaro sobre su cabeza y a los dos padres felices a su lado lo llenó de calidez. Fue agradable. Estaba deseando que el pequeño pájaro creciera y se convirtiera en un gran halcón, al igual que sus padres. Y él haría lo que pudiera para ayudarlo a lograrlo. Se levantó con mucho cuidado, manteniendo la cabeza lo más quieta posible. Podía controlar fácilmente su cuerpo a la perfección, y estaba bastante seguro de que podía caminar con una montaña de libros en la cabeza si lo necesitaba,
Lo que enorgullecía a todos esos maestros de etiqueta británicos estereotípicos. O permita que cualquier pájaro bebé en su cabeza permanezca tranquilo. Jake caminó hacia las estanterías mientras usaba maná para sacar libro tras libro para buscar uno que ayudara a hacer algún tipo de nutriente para el pájaro. Sin embargo, la forma en que lo hizo fue un poco más avanzada de lo habitual. Con la práctica de hacer volar a la gente y caminar en el aire, además de reflexionar más sobre el control de maná de Mistie, Jake había mejorado aún más. Las cuerdas que extendió eran completamente invisibles, y no las necesitaba para hacer nada más que tocar un objeto para poder manipularlo en su totalidad. Eso significaba que podía quedarse perfectamente quieto mientras los libros flotaban a su alrededor, abriéndose y pasando páginas, hecho puramente con manipulación de maná. Si ganaba otra selección de habilidades en este momento, estaba bastante seguro de que podría obtener una mejor versión de telequinesis que la que había visto antes. No podía dejar de concentrarse en mejorar constantemente su habilidad para manipular el maná, ya que aún tenía algunos objetivos que cumplir antes de alcanzar el nivel 99 en su profesión. Necesitaba hacer veneno y matar el hongo de abajo y, con suerte, podría hacerlo completamente usando sus habilidades de alquimia. Jake también necesitaba mejorar su toque de la víbora maléfica y sentido de la víbora maléfica a una rareza antigua. Quería las 9 habilidades de otorgamiento de estadísticas antes de alcanzar el grado de para ver si eso conduciría a algo. Incluso si no fuera así, los beneficios de mejorar las habilidades harían que valiera la pena. Breathe of the Malefic Vapor y Finds of the Malefic Vapor se obtendrían simplemente subiendo de nivel, por lo que solo necesitaba mejorar esos dos. El problema era que no estaba seguro de cómo hacerlo. Sense of the Malefic Vapor probablemente sería el más fácil, ya que sintió que se sinergizó muy bien con Sagacity y su percepción extremadamente alta. La actualización a rareza épica había sido extremadamente fácil, y aunque dudaba que pudiera volver a hacerlo tan fácilmente, tenía la sensación de que no sería tan difícil. En cuanto a Touch of the Malefic Vapor, Jake no tenía ni idea de por dónde empezar. La actualización a rareza épica se produjo cuando semifusionó la habilidad con afinidades y le permitió tener el efecto del veneno imitando una afinidad, pero esa actualización se obtuvo a través de una especie de epifanía. Había bastantes cosas por hacer, y él estaba su chirrido. Chirrido. Su tren de pensamientos fue interrumpido cuando el pequeño halcón en su cabeza se despertó y saludó al mundo con sus pequeños chirridos. Jake solo sonrió mientras extendía un dedo hacia arriba y frotaba la suave pelusa del pequeño insecto. Pero antes de todo eso, busquemos una deliciosa receta para Sylphie. Capítulo 180. Ella esquivó el ataque mientras saltaba hacia atrás, algunos mechones de su largo cabello aún atrapados por las afiladas garras de la bestia. Con la espalda doblada como si estuviera tratando de ganar el campeonato mundial de limbo, su postura era un poco incómoda cuando otra garra descendió hacia su cuerpo. En un movimiento imposible, todo su cuerpo se balanceó hacia un lado como si no tuviera huesos. Simultáneamente, se levantó del suelo con la mano y le dio una patada sólida a la enorme bestia parecida a un oso de 3 metros de altura frente a ella. La bestia apenas reaccionó al ataque, pero le permitió crear cierta distancia entre ellos. Respiraba con dificultad, con varias heridas que ya cubrían todo su cuerpo. Todos ellos estaban sanando a un ritmo casi visible, pero ella aún estaba lejos de estar en condiciones óptimas. Su oponente era una criatura parecida a un oso que, en retrospectiva, en realidad se parecía más a un hombre oso. En realidad, sin embargo, era un perezoso. Guardián perezoso, el Biel. Era el jefe final de su tutorial, un ser al que ni siquiera había logrado alcanzar en ese entonces, pero ahora, más de 2 meses después, lo enfrentaría y ganaría. Esta no era la primera vez que Carmen luchaba contra la bestia, pero sería la última. Cargó de nuevo, sin darle tiempo a la bestia para relajarse. Sabía que se recuperaría tan rápido como ella, por lo que las tácticas de atropello y fuga no funcionarían. La bestia tenía 2 modos, modo lento y modo rápido. Se movía increíblemente lento en modo lento, pero sus defensas eran ridículas y curaba sus heridas increíblemente rápido. Era mucho más vulnerable en modo rápido y no se recuperó en absoluto, pero hizo que la bestia fuera súper rápida, como sugería el nombre.
Este conocimiento la había llevado a perder varias extremidades para aprender. La bestia se movió de nuevo, permaneciendo en modo rápido. Ella lo esquivó, sin atreverse a tratar de luchar directamente, sino que buscó una abertura. Se inclinó y se apartó de las garras hasta que finalmente vio su oportunidad. Aterrizó un gancho de derecha en la cara de la bestia, haciéndola tropezar un poco hacia atrás. Si bien su golpe fue mucho más débil que el del grado D, se las arregló para golpear la barbilla y hacer temblar un poco el cerebro. Con el desorientado, se movió rápidamente y logró asestar 10 o más golpes antes de que usara una habilidad para sacarla. Su largo cabello de repente creció en longitud cuando los largos mechones, como zarcillos, intentaron atraparla. Saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, evitándolos a duras penas. Sus puños estaban envueltos en un resplandor naranja que ya se estaba extendiendo por todo su cuerpo, curando sus heridas. Con cada golpe, robó energía vital del oponente, curándose a sí misma. Al mismo tiempo, cuanto más baja era su salud, más fuerte se volvía. Era una berserker, pero sin la parte de berserker. Su mente estaba tranquila mientras avanzaba rápidamente de nuevo, viendo al perezoso guardián a punto de entrar en su modo lento. No te ayudará esta vez. Ella no permitiría que se regenerara. Sus puños cayeron como granizo, cada uno de ellos dejando atrás una pequeña huella de energía. Intentó defenderse pero fue mucho más lento que antes. El ataque de Carmen no causó ningún daño notable, pero envió energía al cuerpo de la bestia con un propósito, detener su curación. Obligado a moverse rápido nuevamente, salió de su modo lento y volvió al modo rápido, y regresaron a su pelea. Carmen, esquivando calculadamente cada golpe de la bestia mientras ésta se balanceaba con creciente desesperación. Después de casi media hora, llegó el momento de entrar en la segunda fase. Carmen había llegado aquí antes y casi había perdido la vida, pero ahora estaría lista. La bestia explotó con poder a medida que crecía su cabello y comenzó a brillar en rojo. Creció otro metro de tamaño, el poder se desbordaba de su cuerpo. Carmen se tomó este tiempo para hacer sus propios preparativos mientras se preparaba para la etapa final de la batalla. Presionando ambos puños contra el suelo, dijo, campo de batalla sagrado. Un aura se extendió por toda el área, y por una fracción de segundo, un eco de batallas anteriores barrió la tierra. Los animales luchaban y cazaban antes del sistema, e incluso los ecos de una guerra que había sucedido en épocas pasadas, tal vez en la Edad de Piedra. Las visiones desaparecieron tan rápido como llegaron, pero el suelo permaneció sagrado. Ahora era un bendito campo de batalla donde Carmen derrotaría a su enemigo. Sintió el poder de la tierra fluir hacia ella cuando activó su habilidad de impulso. Impulsión de ruina. Todo el cuerpo de Carmen se sentía como si estuviera ardiendo mientras la energía naranja se arremolinaba desde cada poro de su piel. No dudó mientras se movía, enfrentándose al grado de en una batalla final donde solo uno de ellos saldría con vida. Su puño aterrizó sobre la bestia, pero al mismo tiempo, también atacó. Todo su brazo derecho fue arrancado con un golpe, pero en el momento en que su puño se conectó, empujó una inundación de energía naranja y al mismo tiempo arrastró los puntos de salud de la bestia. El brazo amputado se regeneró en menos de un segundo cuando ella esquivó un golpe del perezoso guardián y le dio una patada. Mechones de cabello salieron volando, y ella bloqueó con su brazo recién regenerado, evitando apenas que le atravesaran la cabeza. Apretando los dientes, agarró el cabello y arrastró a la bestia más cerca. Sus brazos eran más largos que los de ella, por lo que era una ventaja acercarse más. Significaba que el cabello la empalaría de vez en cuando, pero para eso era su regeneración. El perezoso gigante comenzó a usar algunas habilidades más aquí y allá, pero ya las había encontrado todas antes. El aliento corrosivo que niveló un área de cientos de metros frente a él en un cono se evitó ya que el ataque fue más bien telegrafiado. Y los rayos crecientes que liberó de sus garras fueron fáciles de esquivar cuando evitaste o desviaste sus golpes de todos modos. Su cuerpo fue desgarrado repetidamente, pero infligió un fuerte golpe al perezoso por cada miembro que perdió. Su regeneración fue empujada a 11, su poder solo creció a medida que su enorme reserva de salud se agotaba lentamente.
Si peleara fuera de su campo de batalla sagrado o sin su habilidad de impulso, ya estaría muerta. Carmen sabía que toda esta pelea estaba muy apretada. Estaba caminando sobre la cuerda floja de principio a fin, sin garantía de victoria, incluso si no la cagaba. Podría haber peleado con otros o intentar subir de nivel más, pero quería ganar sola y hacerlo antes de acabar con su clase. Cuando la bestia parecía estar al borde de la muerte, hizo su última parada mientras la energía brotaba de ella como nunca antes. Carmen esperaba esto, así que estaba lista. Invocó 6 elementos mientras estaba en el aire, retirándose de la bestia, una espada, una lanza, un par de garras, 2 cráneos de bestias y, finalmente, un espejo. Su aura se disparó mientras hablaba. Ecos de guerra. Las figuras se condensaron alrededor de cada artículo mientras se conjuraban apariciones fantasmales doradas. Esto era lo que había preparado para las últimas 2 semanas luchando contra poderosos enemigos. Combinando su clase y profesión con el campo de batalla sagrado, invocó ecos de aquellos a los que había matado. El guardián perezoso vio estas figuras y no dudó en atacar. El lancero cayó casi instantáneamente, mientras que el que tenía la espada logró al menos bloquear un solo ataque antes de dispersarse también. Los 2 lobos invocados por los cráneos lograron hundir sus dientes en uno de los brazos del perezoso, mientras que la pantera invocada por el juego de garras le hizo un corte desagradable en el costado. Carmen también acusó sin tener en cuenta su propia seguridad. Ambas manos detrás de ella mientras corría, acumulando todo el impulso que podía. Las apariciones convocadas también comenzaban a dispersarse ya que no podían permanecer activas por más de unos segundos, los elementos que las convocaron se desmoronaron junto con los fantasmas. Su puño derecho ardía con toda su energía mientras lanzaba un gancho de derecha directo a la cabeza de la bestia en un ataque temerario. El guardián perezoso vio su ataque imprudente cuando adelantó su garra, lista para arrancarle la cabeza. La garra descendió cuando balanceó su primera hacia adelante. La garra golpeó primero debido a los largos brazos del perezoso, pero en el momento en que hizo contacto con su cabello, no golpeó al humano sino que se hundió en un espejo que había aparecido de repente. En lugar de acabar con el humano, su golpe se reflejó sobre sí mismo mientras la sangre volaba por todas partes desde su propia garra, arrancándole el otro brazo. El espejo también se hizo añicos, su poder solo fue suficiente para bloquear un solo golpe. Eran las insignias de matar a un monstruo jefe de grado en máximo, un fantasma que estaba atado al espejo mismo. Con su ataque reflejado y el perezoso muy dañado, no pudo reaccionar adecuadamente cuando Carmen lanzó su puño hacia adelante. Golpeó la cabeza del perezoso, los huesos faciales y el cráneo se rompieron en el puño que contenía todo lo que la mujer pudo reunir. Una explosión de poder sonó en el área cuando todo en un radio de 10 metros fue arrasado por la explosión. Todo lo que quedaba era Carmen parada sola en el cráter, su Ruene Strat desactivado, su brazo derecho desaparecido y todo su cuerpo cubierto de sangre. Ante ella yacía el cadáver sin cabeza de Slothful, el jefe final de lo que una vez había sido su tutorial. Asterisco ha matado a Slothful, el Biel 108, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de su nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, pugilista salvaje, ha alcanzado el nivel 98, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 79, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, pugilista salvaje, ha alcanzado el nivel 99, puntos de estadística asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Jeje, se rió entre dientes al ver los mensajes antes de comenzar a reírse a carcajadas. Joder, soy increíble. Le dio una patada al guardián perezoso mientras le señalaba con el dedo. Vete a la mierda, y a la mierda todo lo que siempre representaste. Carmen, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. Se sentía como si solo ahora se hubiera liberado realmente de la prisión en la que estaba antes del sistema, ya que no quedaba ni un solo remanente de él. Le dolía todo el cuerpo, pero sentía una euforia como nunca antes. Sacó una poción de recuperación de su almacenamiento espacial y la bebió rápidamente.
Ayudaría con los efectos secundarios de la habilidad de impulso y también la ayudaría a recuperar sus recursos más rápido. Era solo una rareza inferior, pero era condenadamente impresionante de todos modos. Pudiendo al menos moverse un poco, siguió con la siguiente área de negocios. Se acercó al cadáver de la bestia mientras se arrodillaba y colocaba su mano sobre él. Agradezco esta victoria a Balal. El cadáver instantáneamente comenzó a convertirse en polvo dorado, dejando solo un juego de largas garras detrás. Instantáneamente los puso en su almacenamiento y notó que había subido otro nivel. Asterisco, timbre. Profesión, aprendiz valquiria de Gudrun, ha alcanzado el nivel 61, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 80, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Honestamente, esa profesión era una estafa. Todo lo que Carmen tenía que hacer eran asesinatos de tributo que hizo a Balal y ganaría niveles en eso. De acuerdo, también tuvo que preparar los elementos que arrojaron para invocar ecos y hacer algunos otros rituales y esas cosas, pero era mucho más fácil de nivelar que esas profesiones que se sentían más como trabajos de tiempo completo de solo crear mierda. De ninguna manera tendría la paciencia para eso. Esta es también la razón por la que ya había encontrado a alguien más para que se ocupara del maldito pilón por el que acababa de hacer una búsqueda. De ninguna manera iba a perder el tiempo jugando a construir ciudades o lo que sea. Tenía más cosas que golpear y más niveles que ganar. Miró brevemente la otra misión nueva que había ganado sobre el título Perfect Evolution y se encogió de hombros. Podía esperar a evolucionar si eso significaba volverse más impresionante. No era como si fuera a dejar de pelear, necesitaba más tributos de todos modos. Miranda entró al valle para darle su informe semanal a Jake. Se había convertido en una rutina que ella pasara con buena comida y hablaran sobre los nuevos acontecimientos de la ciudad. Nada parecía inusual al principio, pero notó una cosa, los dos halcones no estaban en el nido. Que uno de ellos se fuera era bastante normal, pero no los dos. Si bien los pájaros no permitieron que Miranda lo viera, Jake mencionó que estaban cuidando un huevo. Pero no se encontró tal huevo. Dudó un poco cuando atravesó la barrera siempre activa y llamó a la puerta. Se abrió aproximadamente un segundo después, su habilidad de detección de maná le dijo que se había hecho con manipulación pura de maná. Está mejorando mucho cada vez que vengo. He traído este plato nuevo, me recuerda un poco al kebab, p. Miranda apenas había entrado y comenzado a presentar la comida de hoy cuando vio a Jake sentado en una silla con un libro, y se quedó estupefacta al instante. No por el hombre mismo, ya que se veía igual que siempre con una máscara que cubría su rostro y todo. No, lo que la tomó por sorpresa fue la pequeña bola blanca y esponjosa de plumón sentada sobre su cabeza. Parecía estar durmiendo o al menos medio dormido y no se molestó en absoluto con ella. No pudo evitar identificarlo por pura curiosidad. Selfie Anaes, nivel 3. ¿Brocheta? Eso suena genial, respondió Jake mientras hacía invisible su máscara y miraba hacia arriba con una sonrisa. ¿Es eso? Sí, esta es Sylphie, la hija de Mistie y Haukie. Estoy cuidando niños hoy, ya que ambos salieron a cazar un rato, respondió Jake con indiferencia. Bueno, al menos ese es un nombre real. Murmuró Miranda mientras se acercaba y colocaba la comida en la mesa del comedor. Nació hace unos días. Por lo general, es una cabrona enérgica, pero me las arreglé para cansarla. Jake se rió entre dientes mientras levantaba un dedo y le hacía un poco de cosquillas al pájaro. El pequeño halcón felizmente acarició el dedo sin siquiera abrir los ojos. Tan malditamente lindo, pensó Miranda mientras sacaba los platos y cubiertos y los colocaba sobre la mesa. Jake se levantó de su pequeño rincón de lectura y se acercó a la mesa y la ayudó. Hizo levitar los dos platos y cubiertos, colocándolos a cada lado de la mesa. Tuvimos el segundo restaurante abierto hoy, la comida es de ahí. Bueno, es más una parrilla que otra cosa, dijo Miranda. 2 nuevas caravanas llegaron esta semana, unos cientos de personas en cada una, por lo que siempre estamos atrasados en alojamiento.
Hank y Louise están subiendo niveles más rápido que nunca, con todos los nuevos proyectos de construcción. Los dos se sentaron a la mesa mientras Miranda continuaba explicando mientras comían. Los 4 con profesiones comerciales del fuerte han hecho bien en tratar de facilitar la normalización usando créditos. Algunas personas que recientemente mejoraron su profesión también se convirtieron en comerciantes u obtuvieron profesiones relacionadas con la economía, ayudando con la causa. Si bien a la mayoría no le importan mucho los créditos o realmente no tienen ninguno para usar, sigue siendo lo mejor que tenemos. Producir nuestra propia moneda sería una tontería. Con el sistema como garante de los créditos, lo convierte en una moneda muy superior. El multiverso en su conjunto también usa créditos, por lo que hacer cualquier otra cosa sería realmente una estupidez, coincidió Jack. Exacto, entonces hemos iniciado algunas iniciativas para normalizar el uso de los créditos. Los restaurantes lo aceptan, y la mayoría de los artesanos también, aunque es difícil estimar qué tan valioso es o no algo. Realmente no tenemos ningún marco de referencia además de lo que cuestan las cosas en la tienda de tutoriales, y la mayoría de esas cosas no son algo que podamos hacer de todos modos. Con eso en mente, comenzamos a hacer algunas búsquedas oficiales para donar equipos y dar salarios a quienes trabajan en los proyectos de construcción. Ha ayudado mucho, pero... Te faltan fondos, dijo Jack mientras comía la comida, claramente disfrutándola bastante. Sí, estamos bastante arruinados, pero hablé con Philip, y le sobraron casi 800,000 después de la tienda de tutoriales, y podemos tomar prestado eso por ahora, y debería ayudarnos al menos el primer mes, y para entonces deberíamos tener algún sistema tributario establecido o alguna otra fuente de ingresos, explicó Miranda. La idea de pedirle dinero al dueño no se le ocurrió. Si bien fue el líder oficial de Haven, su trabajo era solo protección, no financiación. Este era su obstáculo a superar. Podría prestarte algo así que, comenzó Jack, pero fue interrumpido al instante. Solo si se vuelve absolutamente necesario, respondió rápidamente. Había esperado la oferta, pero no la quería. En cambio, piensa si hay algo que la ciudad pueda hacer por ti. Haga algunas solicitudes y recompense con créditos por eso. Eso, en realidad es una buena idea. Consideraré hacer eso, respondió Jack, luciendo como si estuviera cuestionando por qué diablos no había pensado en eso antes. El resto de la noche se dedicó a hablar sobre algunos otros puntos clave. Terminó quedándose unas horas más de lo habitual, principalmente debido a que el halcón bebé se despertó. Era demasiado lindo para dejarlo solo, y jugaron con él durante toda la noche, haciendo que solo se fuera al amanecer. Salió del valle mientras se rompía un poco el cuello. Tenía un papel en la mano con una solicitud de Jack y una brillante sonrisa en sus labios por interactuar con el bebé halcón. A pesar de tener otro día completo de trabajo por delante, estaba contenta. Las cosas se veían bien para Haven. Su estado de ánimo se arruinó un poco cuando entró en su oficina y vio una gran pila de papeles con solicitudes y consultas. Oh, bueno, otro turno de 72 horas por delante, parece. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.